Muy bien, mis amados hermanos, les doy la bienvenida a nuestra segunda materia sobre consejería. Nuevamente pidiéndoles el favor para todo aquel que ha comenzado algún programa en nuestra institución, sea un certificado teológico asociado en teología, licenciatura o maestría, que debe presentar sus trabajos a tiempo, ya que eso tiene notas. El hecho de pagar el curso o pagar la materia no quiere decir que aprueba la materia, debido a que en este año la institución ha ordenado que antes no se perdían materias, ahora sí se pierden materias. Y la única manera de recuperarlas es tomarla paralelamente y ¿cómo se llama esto? Y recuperarla. Entonces, quisiera que estemos al tanto de las partes académicas. Para aquellos que son asistentes, aquellos que están tomando el curso para edificación por ser líderes de nuestras iglesias, bienvenidos. También desafiarlos a poder leer este material y seguir adelante. Gracias por aquellos que tienen las cámaras encendidas y puedo ver los que están tomando nota y que están en una clase formal. Les agradezco mucho. En cualquier momento ustedes pueden hacer preguntas. Si usted está viendo en diferido la clase, puede tomar nota y por WhatsApp, el WhatsApp está dentro de nuestras diapositivas, usted puede ayudarnos y hacernos las preguntas del caso para suplir sus dudas. Sean bienvenidos. Vamos a orar y vamos a pedirle al pastor José Henry que ore por nosotros. Amén. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo precioso que tú nos regalas, Señor, por permitirnos, Señor, el privilegio de poder estudiar tu palabra, de poder tener este instituto, este seminario, Señor. Gracias por la vida del pastor Juan José, Señor. Pedimos que tú le dirijas hoy en esta noche, Señor, que podamos ser enriquecidos, Señor, con tu palabra, que tú puedas alimentar nuestra alma con tu preciosa palabra y que podamos nosotros entender y no solamente entender, sino guardar tu sabio consejo, Señor. Te damos muchas gracias por cada uno de los que están aquí tomando el curso, Señor, y que tu gracia nos acompañe esta noche y nos permita aprender. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis amados hermanos. Vamos a hacer un pequeño resumen para considerar el curso que estamos tomando. Lo que yo quiero que nosotros observemos es algo muy importante frente al tema de la consejería. Este año, de manera particular, los hermanos van a ser edificados en el tema de la consejería. O sea, a lo largo de un año vamos a ver 10 materias muy importantes para el tema de la consejería. Estamos dando el inicio certero, seguro, para que nosotros consideremos esto. Como se dieron cuenta, hace 8 días nosotros pudimos definir lo que es ser consejero, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es fundamental que nosotros lo entendamos. Y este curso tiene que ver con las bases fundamentales de la consejería. El siguiente curso tiene que ver con antropología bíblica. ¿Y cuál va a ser la razón del siguiente curso de antropología? Porque si nosotros no conocemos la materia con la que se está tratando, realmente nosotros vamos a desconocer también por qué el consejo y de dónde viene el consejo y para qué este consejo. Entonces, esto es algo muy importante. Rápidamente voy a pasar estas diapositivas porque nosotros ya la vimos hace 8 días. O sea, hace 8 días pudimos concluir que el consejo es la palabra de Dios o la voluntad de Dios. Y es lo único que tenemos. Aquí no tenemos que ver las realidades de las personas, ni analizar muchas cosas, ni tomar a autores de la psicología, no porque la psicología sea mala, simplemente porque nosotros como cristianos tenemos unas bases fundamentales totalmente diferentes a la psicología. No estoy despreciándola, sino
dentro de su rama y para las cosas que están dadas, posiblemente eso está bien. Pero nosotros tenemos que considerar en el consejo y como consejeros a la palabra de Dios, debido a que la palabra de Dios proviene de Dios mismo. Hace 8 días pudimos explicarle el propósito, el por qué y el para qué. En medio de todo esto, nosotros vimos algo muy importante, que el consejero es Cristo. La misma Biblia dice que Él es consejero, en Isaías 9 lo dice. Llamarán su nombre admirable, consejero. Y algo muy importante que no debemos olvidar como creyentes es que Dios permanentemente nos está aconsejando. Ahora, toda persona que no desea el consejo, que no acude al consejo, pasa algo muy particular con este tipo de personas, porque está manifestando su soberbia, ¿sí? Y va en contra de aquellos que son sabios. Entonces, como les digo, todo esto ya lo hemos visto y estoy pasando rápidamente. Simplemente estoy tomando o retomando más bien el tema. Entonces, hay un ejemplo acá en la Biblia de el rey David, ¿sí? Y cómo Salomón y cómo ellos nos exhortan y nos dicen que debemos acudir a Dios para el consejo. Esto es muy importante esta clase de hoy porque nos vamos a centrar en el consejo y la siguiente clase también. Entonces, hablamos de quién puede ser el consejero, debido a que Dios envió a su pueblo, a hombres de Dios, para que tomaran esta labor. Y esto es muy particular, que los llenó de dones capacitados por su Espíritu Santo para enseñar el camino. ¿Sí? Básicamente el consejero da la opinión, da la guianza, la enseñanza para mostrar el camino. Y eso es lo que nosotros hace 8 días dijimos, basados en algunos versículos bíblicos que, como el de Santiago capítulo 3, versículo 17. Y concluimos en lo siguiente: el consejo o la sabiduría es de Dios, está en su palabra, la Biblia, y es por amor, es una consideración y es producto para la vida cristiana, ¿sí? O sea, Dios la dejó para que la viviéramos para Él. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, mis amados hermanos? Perdónenme que he ido muy rápido, pero es el resumen para retomar lo que nosotros vimos hace 8 días. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí de la clase pasada? No, señor. No, pastor, ¿Todo todo muy está claro. claro? Muy Sí. bien. Eso me Todo alegra. claro, pastor. Muy bien, Adrianita. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver en nuestra segunda clase es la Biblia y la realidad del pecado, ¿sí? Voy a hacerles una pregunta y quisiera que ustedes participaran. ¿Les ha quedado claro que el consejero es alguien de Dios y el consejo es de Dios? ¿Sí es así? Listo. Sí. Sí, señor. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos dejó su palabra, este consejo maravilloso para su pueblo, para nosotros? ¿Cuál fue el propósito? ¿Sí? ¿Cuál fue la razón? Voy a hacer un ejemplo. A veces uno, como padre, deja instrucciones a los hijos, pero muchas veces, como se hacen de los oídos sordos, uno lo escribe y les deja una nota para que ellos lo puedan hacer. Normalmente cuando uno hace esto es porque uno ve que los hijos son un poco despistados. Entonces, el propósito de un padre es para que se cumpla su palabra o su consejo o su orden. Entonces, ¿por qué creen ustedes o a causa de qué Dios reveló su palabra? Pastor, porque tenemos la necesidad de su Por consejo. causa de nuestro pecado, pastor. Bueno, me dicen que por el pecado y me dicen ¿por qué más?
Porque tenemos la necesidad de ese admirable consejero, pastor. Muy bien, la pregunta mía es, esa necesidad de ese admirable consejero es por qué razón, a causa de qué. De nuestro pecado. ¿Alguien más, por A favor? causa del propio Señor. No escuché bien, Andreita, ¿cómo estás? Bien, pastor, buenas noches. Yo digo que el propio consejo, pero siempre va para el Señor, siempre para la gloria de Dios. Muy bien. ¿Quién da más? Ayúdenme. Pastor, Pastor, de acuerdo a lo que leí en el libro, Dios nos diseñó necesitados de consejo. Y pues además, como nosotros tendemos a seguir el consejo de nuestro corazón, pues Él dejó su palabra escrita para que nosotros la consultamos y Él nos pueda decir hacia dónde ir, porque si no, nosotros vamos a escoger siempre el camino equivocado. Ok. Pastor, por yo qué pienso, Para que cada día, pastor, Adrianita, cuéntanos. para que cada día seamos perfeccionados en él. Eso lo dice la palabra, que toda escritura fue inspirada por Dios para redarguir, para enseñarnos, ¿a fin de qué? De que todo hombre de Dios sea perfecto y para la obra del Señor. Pastor, yo pienso que la razón es el mismo Dios, ¿no? Su ser, su naturaleza, ¿no? No tanto nosotros, sino Él mismo, ¿no? Muy bien, muy bien. Pastor, algo que encontré en el Sí. libro era que por causa del consejo lo necesitamos o la palabra de Dios es porque tenemos la necesidad, porque somos imagen y semejanza de Él, porque nuestra naturaleza es pecadora, somos responsables ¿de qué? De poder escuchar ese consejo para poder ponerlo en práctica, porque si no lo ponemos en práctica, pues estamos alejados de Dios. Fue algo que encontré en el libro sobre la importancia o el por qué Dios nos revela su palabra. O sea, ese consejo que nos dejó. Muy bien, muchas gracias a todos. Espero resolver la respuesta en esta clase. Pastor, también hay dos, porque Dios es 3 veces santo y porque nosotros somos pecadores. Muy bien, muy bien, muy bien, Andreita. Eso está muy bien. Listo. Vamos a meditar en algo. La consejería bíblica se basa en la sabiduría de la palabra de Dios, no en el consejero. En cambio, el cambio es causado por el Espíritu Santo usando la palabra en el nivel del corazón, no por la astucia del hombre. ¿A dónde yo quiero llegar esto? ¿Sí? Algo que es muy importante que nosotros tenemos que meditar es que la consejería no pudiera ser a causa del pecado. Aunque ustedes no lo crean, la consejería no puede ser a causa del pecado. Voy a hacerles un ejemplo. La consejería es integral, es para todo, pero no es a causa del pecado. Y se los pienso demostrar más adelante, sino que normalmente nosotros tenemos una idea equivocada de necesitar consejo. Voy a hacerles un ejemplo. Si alguien tiene 50 millones de pesos y los quiere invertir, necesita consejo. ¿Si es así o no? Si no va a ser un ilícito, no tiene nada que ver con la moralidad. Si lo invierte, no peca. Si lo invierte, no peca, pero necesita consejo. La Biblia habla también, por decir en otro ejemplo, de redimir bien el tiempo. O sea, ¿en qué usamos nuestro tiempo? Para algunos el ver una película puede ser algo que es pecaminoso. Para otros puede que no lo sea. La pregunta es, ¿se está redimiendo bien el tiempo? Entonces, necesitamos un consejo. Ahora,
les hago una pregunta. Ver una película 1 hora y media o 2 horas e ir al parque 2 horas, ¿es exactamente lo mismo o no? En un sentido de distracción y de diversión. Probablemente sí. Ahora, ¿ir al parque será pecaminoso o no será pecaminoso? Necesitamos el consejo. Ahora, yo no estoy respondiendo nada todavía, simplemente estoy haciendo planteamientos. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es la que nos tiene que dar estas respuestas. Y recuerden, el consejo no es a causa del pecado. Y les voy a decir por qué desde ya. Porque el pecado está enmarcado en la temporalidad. Si me comprende, si alguien por favor no entiende y desea preguntar, me interrumpe y yo con mucho gusto. El consejo no es a causa del pecado, porque el pecado está enmarcado en la temporalidad. Y miren lo interesante, la Biblia dice algo muy importante, ¿sí? El cielo y la tierra pasarán y mis palabras no pasarán. El consejo que da el pastor Juan José, el pastor José Henry y cualquier pastor que se crea bíblico o asimismo se juzgue de ser bíblico, tiene que ser con la palabra. Hay libros de 1800, 1700, del año 1700, del año 1800, de hombres piadosos del siglo XVI que aún son útiles. ¿Y qué es lo que te dicen? Que seamos hombres de oración, que seamos mujeres de oración, que nos congreguemos, que seamos fieles, que amemos al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Ha cambiado el consejo? ¿Se dan cuenta que no? Entonces, nuevamente, para no olvidar, el consejo, que es la palabra de Dios, la Biblia, no es a causa del pecado. ¿Por qué razón? Porque el pecado es temporal. Este mundo será destruido con todos, absolutamente todos los que rechazaron al consejero, a Cristo, y rechazaron a su palabra. Y cuando venga la redención, nosotros vamos a tener que comprender algo muy extraordinario. Ya no habrá pecado. La pregunta es, cuando estemos en la redención, adelantándome al final de la clase, ¿necesitaremos consejo? Si decimos que no, nos hacemos igual a Dios. Si decimos que sí, estaremos glorificando todo el tiempo a Dios, ya que no somos marionetas ni robots, ni un computador que funciona como en automático. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Sí, pastor, cuando habla de que se refiere a la temporalidad, pues lo único temporal ahí somos nosotros, somos pasajeros. Tú tienes razón, mi querido Watson. Pastor, pregunta. Estás diciendo que el pecado es temporal, ¿no? Nosotros, ¿Mm? pero estando ya en un cuerpo glorificado, necesitamos igualmente el consejo. Eso es lo que quiero resolver. Okay. Lo que les estoy diciendo, cuando el diácono pregunta, ¿sí? Mi esposa me dice que ¿por qué Watson? Diácono Mario, ¿puede ilustrar a mi esposa porque le dije Watson? Es una serie de hace muchos años donde Porque estaba Sherlock Holmes, que era un detective, y era el ayudante del detective, el que pero el preguntaba. ayudante era el que Muy hacía todo. bien. Al No, contrario, bueno, regalado. sí, sí, sí. Entonces, no porque el diácono Mario es mano derecha. Entonces, la pregunta que nuestro diácono y la esposa hacen es, ¿la temporalidad se refiere a la persona? Claro que sí. Les voy a decir por qué. ¿Alguien me puede ilustrar la mentira o el adulterio
o el robo sin la humanidad, sin la persona? Claro que no, porque el pecado es la transgresión de un ser humano o la desobediencia de un ser humano, ¿sí? El hecho de hacer las cosas sinceramente no hace que no sean pecado. Muchos hombres en el Antiguo Testamento hicieron cosas sinceramente y pecaron contra Dios. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es de un hombre que le dijeron que no podía tocar el arca. Usa, ¿se acuerdan? La Biblia decía que solo los levitas podían tocar el arca, pero él dijo, el arca se está cayendo, es el arca de mi Dios, yo no voy a dejar que se caiga, y él fue y la tocó. ¿Y qué le pasó? La justa recompensa de su transgresión, murió. ¿Él lo hizo sinceramente? Posiblemente sí. Es como muchos padres que acolitan a sus hijos a pecar y pues ellos verán la recompensa de lo que está sucediendo. ¿Sí es claro hasta aquí? Sí, señor. Yo no. Muy bien. Entonces, Tengo que vamos a... demasiado. Señora. Que no estoy un poco perdida en la clase, pastor, pero pues yo sé que ya ahorita a medida que vaya pasando voy entendiendo. Muy bien. El consejo, nuevamente retomo, es la palabra de Dios. Miren lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ha sido revelada para el pueblo de Dios, para los seres humanos. Dios mismo es la palabra, Cristo es el Logos. ¿Es claro hasta aquí? Entonces, ¿por qué yo les digo que la palabra de Dios no fue revelada a causa del pecado? Porque la palabra de Dios no dice qué hacer con relación solamente al pecado. Voy a hacerles un ejemplo. Logos es ley. Muy bien, José Miguel, yo escucho muy bien. Está muy bien. Entonces, recuerden lo que estoy diciendo. La palabra de Dios no fue dada solo a causa de los pecados o para denunciar los pecados. Un ejemplo. El Señor dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Yo no veo ahí que el Señor esté diciendo, porque los hombres no se congregan, porque los hombres se van de vacaciones, porque los hombres se van de paseo, porque los hombres son perezosos, porque los hombres no quieren tomar el tiempo de ir al culto. Acuérdense de ir a la iglesia. No, ahí dice simplemente, da un mandato. Cada 7 días usted tiene que estar congregándose, apartándolo para el Señor. ¿Sí es así? Algunos dirán, pero en el Antiguo Testamento nos quedábamos en la casa. Sí, pero en el Antiguo Testamento no iban para el parque, no iban para jugar, no hacían absolutamente nada y se quedaban meditando en las cosas de Dios. Yo les creo que después de 5 años de no hacer nada en ese día, lo más probable es que usted saldría contentísimo para venir de su casa a la iglesia, aunque sea para ver casas y casas por 1 hora. Pero lo que yo les quiero convencer es a ustedes que la palabra de Dios, que es la Biblia, que es el consejo de Dios, está caracterizando a Dios mismo. El pastor José Henry nos dijo eso muy importante cuando yo les dije, ¿por qué el consejo? Porque responde al carácter, al ser de Dios. ¿Sí es así, pastor José Henry? Ahora, eso es algo muy particular, queridos hermanos. ¿Por qué razón? Porque eso nos hace entender que antes de la realidad del pecado ya estaba la voluntad de Dios. O sea, no es que Dios dijo, ay, es que Adán y Eva pecaron, ahora, ¿qué hago? Bueno, les voy a mandar consejitos.
Y 2000 años después dice, no, este pueblo no hace nada, enviaré a Moisés y les voy a escribir la palabra. Muy bien, diácono Mario, el consejero es eterno, pues Dios es eterno. Entonces el consejo es eterno. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, por qué el consejo de Dios no responde al pecado o no es a causa del pecado? ¿Ya estamos más claros, Andreita? De manera clara, Sí, yo quiero que nos... pastor, ya. Sí, señor. Muy bien. El Gracias. consejo de Dios, la Biblia, mi hermana Sonia, muy buenas noches, bienvenida. Lo que yo quiero que nosotros consideremos algo muy importante, porque casi siempre nosotros pensamos que tenemos la libertad o el libre albedrío de decidir en todas las cosas de la vida. Y en un sentido sí y en otro sentido no. ¿En qué sentido tenemos libertad de decidir? Voy a hacer un ejemplo. Usted mañana va a salir temprano y tiene la libertad de vestirse entre la ropa que tiene con un color y con otro, pero no puede vestirse de manera obscena, de manera sensual, de manera exhibicionista o de manera desordenada. ¿Por qué? Porque la Biblia da un principio. Dice decentemente y en orden vístanse. No solamente las mujeres, queridas hermanas, los hombres también. Los hombres también tenemos que considerar eso. Ahora, ¿tiene que ver con el pecado? No. Tiene que ver con principios que Dios considera que son buenos, son verdaderos y son eternos. Es de estar presentes frente a Dios todos los días de nuestra vida. Entonces, debemos recordar que la Biblia es el consejo de Dios. Diácono Aldemar, muy buenas noches. Buenas noches, pastor. Sí, hermano. Entonces, en nuestra siguiente diapositiva, nosotros vamos a considerar Proverbios 11:14. Dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ahora, ¿qué es lo interesante? Acá en este proverbio tenemos que considerar tres cosas. Primero, de la realidad de un pueblo. Segundo, de la realidad de personas puestas en este pueblo que tienen que dar un consejo. Y tercero, que es el más importante, es que hay un consejo. Fíjense que está de manera explícita e implícita en esta oración que es un proverbio, donde no hay dirección sabia, o sea, donde no hay un consejo sabio, caerá el pueblo. Más la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, ¿qué hacen los consejeros? ¿Dar su opinión o dar el consejo? En el contexto bíblico es el consejo de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, estamos considerando algunas cosas. La Biblia es el consejo de Dios y yo quiero que miren este cuadrito, algo muy importante que yo he querido ver, ¿sí? Tenemos dos perspectivas, una perspectiva clara. Si usted pudiera en su, perdón que estoy con otra vez con problemas ¿cómo se llama esto? De haber. Juan David, muy buenas noches, mi hermano. Me alegra que estés aquí con los sabios, con los que están queriendo tener consejo. Buenas noches. Muy bien, ya estoy arreglando un poquito la diapositiva que tiene un efecto que no me ayuda. Ya comparto. Pantalla.
ahora sí. Listo. Si ustedes aquí en esta pantalla que ustedes están viendo algo muy importante, como opina nuestro diácono Mario en el chat, dice el consejo seguro que da seguridad es el inmutable, o sea, aquel consejo que no cambia. Usted va a hacer un ejercicio, se para frente a la pantalla y con su mano izquierda tapa un poquito esos 3 primeros círculos. El hombre ha caído, no tiene temor de Dios, el hombre es necio. Ahora solo leamos, la Biblia es el consejo de Dios, da vida, restaura, reconcilia, regenera. Les hago una pregunta. ¿Esto es antes del pecado o después del pecado? ¿Quién me ayuda, por favor? Pastor, qué pena, me repite la pregunta. No entendí, diácono Aldemar, si usted me puede hacer más despacito la pregunta. Antes del pecado, pastor. Muy bien, Jairito. Antes del pecado, ¿quién más? Pastor, vimos que es eterna, entonces es antes. Muy bien. Deben recordar que nosotros tenemos una doctrina teológica muy importante que tiene que ver con el infralaxarianismo, que todas las cosas han sido decretadas antes de la fundación del mundo, que todo ha sido decretado, ¿sí? Como la voluntad de Dios y manifestada antes de la fundación del mundo. Aún el plan de enviar a Cristo como el Salvador. ¿Por qué? Porque es la parte que él cumple la ley. Él es el cumplimiento de la ley. ¿Es claro hasta aquí? Muy Sí, bien. señor. Ahora, Sí, señor. en el cuadro vemos una realidad que es inevitable para nosotros. Hoy, en el año 2022, vemos que el hombre ha caído. O sea, todos los hombres han caído. ¿Qué dice la Biblia? Si usted va a Efesios capítulo 2, comienza el primer versículo diciendo que todos los seres humanos antes de que Dios obre en sus vidas estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué implica que está muerto? O sea, es una palabra bastante fuerte y tiene que ver que está separado de la gloria de Dios, que no tiene ninguna posibilidad ni de pensar ni meditar en Dios, a no ser que Dios intervenga. 2 características son particulares del hombre caído. No tiene temor de Dios y es necio. Ahora, cuando decimos que es necio, estamos diciendo que carece de toda sabiduría de Dios. Él como ser humano tiene una sabiduría intrínseca. Voy a hacer un ejemplo. Si él va al colegio y le enseñan a decir pa, ¿qué va a decir? Papá. Bueno, si nace en los países latinos, si nace en Puerto Rico, me imagino que va a aprender a decir daddy y va a perder, o father, y va a decir papá, porque aprenden 2 idiomas. O sea, él tiene una capacidad intelectual, tiene una capacidad de decidir y una capacidad de emocionarse, pero no tiene una capacidad de buscar a Dios. Por eso nosotros vemos que personas en Cristo y sin Cristo, pues pueden hacer proyectos de vida humanamente reconocidos espectaculares, que humanamente pueden acercarse a una moralidad aceptable de comportarse bien con sus padres, tener buenos regalos, buenos detalles, ser buenos esposos, buenos hijos, pero están sin Dios. Todo lo que el ser humano hace en el lado izquierdo es sin temor a Dios. Ahora, el hecho de no tener temor a Dios no quiere decir que es el diablo encarnado, o sea, no es que sea un sádico, violador, asesino. Lo que está diciendo la Biblia es que no puede ir a Dios y todo lo que hace no vive para Dios. Ni su economía, ni su hogar, ni nada de lo que él tiene es para
Dios. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? Por eso yo les decía que el consejo no es a causa del pecado. O sea, no es porque el hombre cayó. Ay, pobrecito. Miren, si nosotros como consejeros cristianos queremos resolverle la vida a las personas, nos vamos a equivocar. Voy a hacer un ejemplo. Hay una hermanita que en el 2012 nosotros le evangelizamos, se bautizó, llegó a la iglesia, luego llegó su esposo, sus 2 hijas, y caminaron unos 5 años en la iglesia. El Señor les bendijo y les dio casa. En cuanto les dio casa, decidieron no volver a la iglesia. Pastor, queda muy lejos. Luego cambiaron de iglesia y no se acomodaron. Luego cambiaron de ciudad y no se acomodaron. Y hoy ya estamos en el 2021. 22, perdón. Y me llama ella desesperada y me dice, pastor, no sé qué hice mal. Mis 2 hijas tienen hijos de hombres no cristianos, no viven con ellas. Y mi esposo me está abandonando. ¿Y qué me dice? No sé qué hice mal. La pregunta es, ¿ustedes sí saben qué hizo mal? Cuando nosotros nos alejamos del consejo de Dios, nos alejamos de la vida, nos alejamos de la restauración, de la reconciliación, de la regeneración. Porque la Biblia, la palabra de Dios permanentemente, no solamente en el momento de la salvación, queridos hermanos, da vida, restaura, reconcilia, regenera. ¿Sí es claro? Ahora, ¿por qué razón? Porque el proceso de regeneración es uno y a la vez en un sentido. Pero en otro sentido, la Biblia dice que estamos siendo transformados de gloria en gloria, de día en día a la imagen de Cristo. Sí, es claro. Si tengo alguna equivocación, por favor, me corrigen, o si tienen alguna pregunta, me ayudan. Ahora, miren lo interesante que yo estoy yendo pasito. La misma Biblia dice que es soporte e instrucción. ¿Sí? O sea, ella nos advierte antes de que nosotros suframos las consecuencias de nuestra desobediencia. Yo he visto a muchos padres que no se obligan a venir a culto porque sus hijos están enfermos o están muy chiquitos, o porque ellos piensan que ya nada se puede hacer con ellos. Pero viven en sus casas. Pregunto, ¿quién manda en su casa, en su hogar? ¿El Señor o el diablo? Perdón que sea tan fuerte. Si es el Señor, es a través de su consejo. ¿O no es así? Si es el diablo, es a través del consejo del diablo. No tiene temor de Dios y es a partir de una necedad. Normalmente, las consecuencias de nuestros actos se disfrutan o se cosechan en abundancia muchos años después de haber sido de aquellos que le creemos a Dios y creemos en Dios, o de aquellos que le creemos a Dios y hacemos según como nos parece. Por eso en la clase pasada yo les decía, el sentido común es una de las cosas más dañosas que hay en la vida y que lastima mucho los hogares, porque por sentido común nosotros decimos, aquí no hay mal alguno. Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Recordemos que estamos hablando que la Biblia es el consejo de Dios y que no fue revelada a causa del pecado. Recuerden que la Biblia fue escrita en el corazón del hombre. Tanto así que un hombre regenerado sabe que lo que antes hacía, sabía que era pecado, aunque no había leído la Biblia. Y sabía cuando hacía bien, aunque no había leído la Biblia.
En nuestra siguiente diapositiva vamos a ver algunas cositas que son importantes para la consejería, ya que el ser humano percibe la realidad, percibe las circunstancias, percibe la naturaleza, percibe la fe. Sin embargo, cuando quiere consejo, no es frente a la realidad, frente a la circunstancia, frente a la naturaleza y frente a la fe, sino frente a los problemas. Pastor, no sé qué hacer. La adversidad y los desafíos. Estas son humanamente las situaciones que nosotros debemos percibir porque hemos sido capacitados para percibir la realidad. Yo quiero, lo que voy a decir, espero no ser indolente. La realidad es que todos nos vamos a morir, pero no nos preparamos para la muerte. Tenemos un padre o una madre muy enfermo y en vez de buscar predicarles el evangelio si no conocen a Cristo, pastor, ore para que se sane. Y no es correcto. Y yo les voy a decir por qué. Porque ponemos nuestros ojos en los problemas, en las adversidades y los desafíos y no en la realidad. Me explico. Si un ser humano va a morir, que es inevitable, porque Dios ha determinado la muerte de todos, ¿qué es lo más importante en el último minuto de su vida? Que crea en Cristo. Acerca del Señor, que se reconcilien con el Señor. Que nosotros estemos seguros que crea en el Señor. ¿Es importante que se sane? La verdad, no. ¿Es importante que viva otro día? La verdad, no. La realidad es que si está en Cristo, se va para con el Señor. Si no está en Cristo, se va para el infierno. A una mujer la están golpeando todos los días. El marido es un tipo alcohólico, irresponsable, y de esas llegan muchos a pedir consejo. Llega con los 3 paquetes que están al lado izquierdo: problema, adversidad y desafío. Y uno empieza como consejero. Oye, denúncielo, no se deje. ¿Sí? ¿Ya ha tratado de solucionar ese problema? Usted tiene que ser valiente. Pregunto. ¿Eso es lo que la Biblia nos dice? ¿Hay algún versículo en la Biblia que nos diga? ¿O usted es capaz de decirle que esa mujer que llega con el ojo negro, los labios hinchados y decirle, no, la Biblia dice que la mujer se sujete a su marido, al puño del marido? ¿Cierto que no? Porque la Biblia no responde al pecado. La Biblia nos responde para llevarnos a Cristo a la vida eterna. Todos tenemos problemas, todos tenemos adversidades, todos tenemos desafíos. La Biblia está llena de hombres y mujeres de Dios que vivieron problemas, adversidades y desafíos, pero la voluntad de Dios, la palabra de Dios, ¿a qué les dirigía? A ver la realidad. ¿Cuál es la realidad del creyente? ¿Cuál es la realidad del creyente? Cristo. Sí, pero ¿qué significa Cristo? Ayúdenme. Pues saber que en medio de esos problemas, adversidades y desafíos, contamos con la fortaleza de Con el consejo de él. Yo les voy a decir, me perdonan, pero están equivocados. La realidad del creyente es que yo soy hijo de Dios. El resto no importa. El resto es pasajero. Eso es muy duro. Y yo les dije, eso es fuerte. Pero yo quiero que nosotros tengamos perspectiva. ¿Sí?
Claro, cuando yo tengo 25 años, 30 años, me veo al espejo, me veo poderoso, me veo inteligente, lleno de fuerza, de salud, y Cristo está conmigo, soy el soldado del Señor. Ahora, cuando usted tiene 70 años, el cuerpo está decrépito, arrugado, ¿sí? La gravedad ha hecho todo lo posible por manifestarse en nuestros músculos. Sí, pero sigo siendo el mismo hijo de Dios. ¿Sí? ¿A dónde yo quiero llevarlo? Porque como seres humanos nosotros tenemos que aprender, primero como consejeros para aconsejar, a ver nuestra realidad. Y usted, si quiere hacer un análisis de aquel que viene a aconsejar, pregúntese, ¿es un hijo de Dios o es un hijo del diablo? Si es un hijo de Dios, usted le puede decir, hermano, hermana, oremos, vamos a pedir consejo a la palabra, vamos a estar en el culto, vamos a poder hacer muchas cosas que van a fortalecer nuestro ánimo. Ahora, yo no quiero causar dolor a nadie porque puede que alguien esté aquí con algunas situaciones de angustia por problemas, adversidades, desafíos. Y es aquí donde tenemos que ver las circunstancias. ¿Sí? Ahora, ¿qué son las circunstancias? ¿Quién me ayuda? La providencia de Dios. Ok, diácono, eso es excelente. Quiere decir que lo que estamos viviendo, Dios quiere que lo vivamos. ¿Si es así o no? Sí, Y entonces, ¿por qué nos quejamos? porque no nos gusta que nos pasen cosas así. Nos duele ser Ajá, moldeados. ajá. Ahora, tenemos que tener una perspectiva como consejeros y aconsejados sobre las circunstancias. ¿Saben qué es lo que tenemos que entender de las circunstancias? Que son pasajeras. Ujú. ¿Sí? Miren, algo muy interesante, yo meditaba el lunes entre las 3 y las 5 de la tarde. Y yo decía, hace 21 años y 4 meses aproximadamente, llegó a nuestra vida con Raquel un regalo extraordinario, nuestra hija. Y ya la tenemos que entregar porque se va a casar. ¿Cuánto tiempo a veces uno desperdicia en pelear, en discutir, en alegar y no en amar? A veces somos de tantas reglas, de tantas normas, y no de reír, y no de abrazar, y no de besar. Olvidamos que las circunstancias de ser padres a veces es muy corta. Bueno, hay papás que tienen a sus hijos que tienen 30 años y el bebé todavía no se ha levantado al mediodía a tomar el biberón. Y estoy siendo irónico y me perdonan si hay algún caso por ahí. ¿Sí? Porque hay bebés que hay que empacarles el almuerzo, hay bebés que hay que empacarles la comidita, hay que alistarles el desayunito, ¿sí? Dejárselos en el microondas porque él no puede servir. Pero todos son circunstancias, queridos hermanos. Todos son circunstancias. La realidad es, ¿somos hijos de Dios o hijos de Satanás? ¿Qué son las circunstancias? Eventos que nos pasan a todos. A ver, ¿alguna mujer en Cristo le dejó de doler en el día de la menstruación? Le aseguro que no. A la que le dolía mucho, le sigue doliendo mucho. A la que le dolía poco, le sigue doliendo poco. ¿O no es así? Perdón por lo escueto de mi ejemplo. Aquel que llegó en Cristo y era un hombre o mujer diligente, sigue siendo diligente. Aquel que hay que pullar y avisar y decirle, hay que todavía pullarlo y decirle. Pero eso son circunstancias temporales. ¿Sí? Entonces, como consejeros, tenemos que mirar en la Biblia que hay una realidad, o cristianos o no cristianos, o hijos de Dios o hijos del diablo. Las circunstancias son iguales a todos.
Todos tenemos problemas con la crianza de nuestros hijos. Por decir, Adrianita está en los gozosos. ¿Por qué razón? Porque su hija, Amén. usted le dice, vamos, y ella, vamos, mamá, usted va a salir y su hija ve que va a salir, ella sale al pie suyo. Pero vaya a ver si cuando ella tenga 20 años va a hacer lo mismo. Dice, ya te vas, mamá. Y llama a las amigas, ya se fue. Las circunstancias, esas son las circunstancias, ¿sí? Y miren que yo quiero que nosotros consideremos esto. Hasta ahora, miren lo que estamos viendo, los problemas, adversidad y desafíos son parte de las circunstancias. Y todo es para bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Voy a hablar de casos que son posiblemente muy difíciles. Una enfermedad terminal o que un hijo o un nieto nazca con algún tipo de síndrome. Porque las personas que viven estas realidades, que nos puede pasar a todos porque vivimos en un mundo caído, mortal, dicen, pero no te ha tocado a ti. Yo quisiera que mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta sea normal. ¿Y qué es normal para uno? Si Dios nos envía ese desafío, esa prueba, es parte de la circunstancia, ¿o no es así? Y si nos envió una situación de esa es para que nosotros podamos salir adelante. No hay hijo difícil, no hay realidad difícil. Hay seres humanos que no tienen temor de Dios, que son necios. Por eso, queridos hermanos, el consejo de Dios no apunta a solucionarle el problema. Vaya para la iglesia para que sus hijos dejen de ser rebeldes. Vaya para la iglesia para que su marido vuelva y la ame y esté como en los primeros días. No, mentira. Ese tipo de doctrinas son engañosas. El ser humano percibe la naturaleza, percibe si salió el sol, si llovió, si hace frío, si hace calor. Pero ¿qué dice la Biblia referente a la naturaleza? Hoy en día tenemos el cuento de que el mundo se va a acabar. ¿Sí? Estamos en los tiempos finales porque los glaciales se están derritiendo, porque ya no hay verano, ya no hay otoño, porque la capa de ozono, el hueco es más grande. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes se han preguntado qué dice la Biblia respecto a eso? Que el sol sale sobre buenos y malos, que Dios hace llover sobre justos e injustos y que Él sustenta con la diestra de su mano toda la creación. Que los terremotos vienen de su mano, los incendios forestales vienen de su mano, que las erupciones de los volcanes y los terremotos vienen de su mano. Pero el ser humano solo percibe las fuerzas de la naturaleza y la fe. Ahora, fíjense lo interesante frente a la fe. La Biblia, en toda la Biblia, no hay un solo versículo que se hable de la fe como una fuerza activa positiva. Yo he escuchado a muchos cristianos que le diga abre ese negocio y póngale ganas, póngale fe. Muéstreme un versículo bíblico como consejo de Dios. La fe solo tiene que ver con la salvación, con el evangelio y la vida eterna. Cree en Cristo y tus pecados son perdonados. No tiene que ver con la sanidad. Hay personas que dicen, estás enfermo, ore con fe, haga ayuno o casi huelga de hambre y proteste a Dios. Dios puede sanar. Sana con los medios, sin los medios o por encima de los medios. Pero la fe tiene que ver con la salvación, no con la sanación. Porque usted puede orar fervorosamente como Pablo lo hizo por su enfermedad y el Señor que le dice, no te voy a sanar, ya te salvé, bástate en mi gracia.
O peor, no sé, Pedro fue y llevó a la suegra y se la sanó. Y le dejó suegra para rato. ¿Sí se dan cuenta? Yo quiero, mis hermanos, que nosotros consideremos sobre el consejo de Dios. ¿Sí? Acá tengo algunas. Mi hermana Sonia dice, aceptarla, sí es, sí, sanidad. Pero yo quiero que sepan algo sobre la fe. La fe tiene que ver con creer en Cristo. Y si usted le cree a Cristo, usted tiene que saber que si ha creído en Cristo, usted es un hijo de Dios. Eso se llama realidad. No importa si es pobre, si es rico, no importa si es hombre o mujer, no importa si está joven o viejito. Usted, si es de Cristo, es porque ha creído en Cristo Jesús. Las circunstancias nos pasan a todos, enfermamos, tenemos circunstancias adversas. Algunos de ustedes no los han robado. Y no es porque hayan pecado, tal vez por descuidados. Si uno sube así como pensando en algo preocupado y se olvidó que el celular estaba en el bolsillo y cuando baja dice, ay, mi celular ya pasó a mejores manos o pasaron por buenas manos, rápidas y ágiles. Las circunstancias nos suceden a todos, no son cuestión de pecado. No pudiéramos decir, al Señor Jesús le dijeron, miren este ciego, y le preguntan al Señor Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? O sea, ¿es la ceguera de este muchacho es producto del pecado? Y el Señor Jesús responde, no pecó ni este ni sus padres, sino que es una situación para que yo me glorifique. Y lo sanó y le devolvió la vista. Todas las cosas nos ayudan para bien. Muy bien, mis hermanos, vamos a mirar algunos puntos sobre la Biblia y la consejería que son importantes. Yo quiero que nosotros consideremos lo siguiente, que el consejo no responde a los problemas físicos, a los problemas sociales, emocionales, orgánicos, mentales o espirituales. Porque nosotros vamos a ver durante mucho tiempo consejería. Cuando nosotros pensamos en los temas físicos o cualquiera de estos, estamos apuntando a las situaciones individuales. Hay personas que vienen y dicen, pastor, no sé qué hacer. Sí, por una situación personal, individual que están sufriendo. Casi nunca estamos buscando la gloria del Señor. Sí. Queremos que se nos resuelva una situación muy personal, muy individual, y la Biblia no responde de esa manera. ¿Por qué razón? Porque la Biblia o el consejo de Dios fue diseñado para un pueblo. ¿Qué quiere decir? Que es un principio. Si en algún momento no me estoy dejando entender, por favor, les ruego que me pregunten. ¿Sí es claro? ¿Sí? Porque a veces nosotros queremos aconsejar y queremos ser como algunos de los positivistas de esos consejeros de las redes sociales o de la televisión. Sí, yo tengo como la solución para tu vida. Cuando pensamos en los problemas sociales, estamos pensando en los problemas colectivos. En los emocionales, estamos pensando en por qué me está pasando esto a mí. ¿Sí? Es que vengo de una racha, el negocio pongo, no me funciona, voy y trabajo y me despiden. Estoy alcanzado y uno dice, ¿qué hago? Y casi siempre yo he escuchado a muchos cristianos que dicen, vaya a la iglesia, ore al Señor. Les hago una pregunta, ¿alguno de ustedes ha pasado por estas situaciones? ¿Ha ido a la iglesia, ha orado y se ha solucionado? A veces sí, a veces no. Por eso, ojo cómo aconsejamos. Ojo cómo pensamos las situaciones. Muy bien, mi hermana Sonia. La Biblia nunca habla de lo positivo o de lo negativo. Habla de la verdad solamente. O sea, lo que va en contra es mentira. Voy a hacer un ejemplo. La Biblia dice, no robarás, no hurtarás. Listo, punto. ¿Qué es hurtar? Voy a hacerles un ejemplo
para comprender rápido. Mañana nos vemos a las 5 y usted llega a las 5:05. Llegó tarde, me robó 5 minutos. ¿Usted lo considera o no? Ay, qué pena. De hecho, uno lo llama a las 5. Oye, ¿dónde estás? Ya voy llegando. Y está a veces a media hora. O sea, no solamente roba, sino miente. La Biblia dice lo que es verdad. Dice, no adulterarás. Ahora, adulterar no solamente es tener relaciones sexuales con otra persona. Adulterar es contaminar el diseño de Dios. Hay mamás que aman mucho más a sus hijos varones que a sus propios esposos. Ejemplo, hacen el almuerzo y la mejor presa es para el hijo y no para el marido. Y se la dan a escondidas como muestra de amor. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿A quién nos tenemos que unir? ¿A quién tenemos que honrar? Bueno, ¿a quién las mujeres tienen que unirse y honrar? ¿Por quiénes tienen que trasnochar? ¿Por quiénes se tienen que entregar? Y esto es muy importante. Sí, pasa porque. Entonces, fíjense que muchas de las consecuencias emocionales que nosotros tenemos mentales o de que nosotros, ay, es que estoy animado, desanimado, responde a las consecuencias de nuestros malos actos. O sea, por tiempo, voy a hacer un ejemplo, uno ha comido y cuando uno come sin ponerle límite a las cosas, ¿qué sucede? Pues uno después se ve al espejo y ve como que uno no entra dentro del espejo, entonces se aleja del espejo. Y cuando se pesa, ve que hay kilitos de más. Y hay una situación emocional. Estoy feo, no me agrado. ¿Pero por qué? Es porque yo me descuidé. Si yo hago malas inversiones y luego ando endeudado 3, 4, 5 años y no me alcanza el dinero, hay situaciones emocionales que vienen a la mente. Sí, queridos hermanos. Por eso el consejo de Dios no responde para solucionar estas situaciones. Los problemas orgánicos como los médicos, el cáncer, la próstata, hígado graso. Ay, pastor, estoy mal, ore. Sí, yo entiendo, querida hermana, querido hermano, que me pides ese consejo. Voy a orar para que el Señor te dé fortaleza, ánimo, y porque Pablo dijo, ¿ustedes se enferman y yo no enfermo? ¿Ustedes duermen y yo no me canso? Sí, y ya les digo por qué quiero hablar de todo esto. Los problemas mentales, a lo que me refiero, son a problemas psiquiátricos, ¿sí? Cosas diagnosticadas como la esquizofrenia, ¿sí? La bipolaridad. Pastor, no sé qué hacer. Pues tome su medicamento y vaya a la iglesia. Y todo el tema de lo espiritual o de la fe tiene que ver con el evangelio. ¿Por qué les quiero decir esto, mis amados hermanos? Perdón, espérenme que acá me faltó algo. Bueno. El ser humano necesita ser conforme al propósito de Dios. Y miren que rápidamente lo voy a pasar porque si no me voy a demorar mucho tiempo. O sea, el consejo no responde a los problemas. La Biblia no es una carta o un documento lleno de fórmulas mágicas para solucionar el adulterio, la mentira, el robo, la pereza, la falta de ganas de trabajo, la falta, una mala economía. El consejo de Dios responde a que quiere revelar a Cristo la salvación. Por eso nosotros tenemos que ser enseñados, ayudados, corregidos, a saber vivir, entrenados. Miren lo interesante de un texto que se me viene acá a la mente. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. ¿Qué quiere decir? Que si usted puede diezmar de 100,000 pesos es chévere. Pero pastor, 100,000 pesos no me alcanzan ni para... Pero el Señor dice que hay que diezmar. A ser corregido, a saber lo que es bueno, que lo que Dios considera lo que es bueno.
no lo que yo creo que es bueno. Para ser entrenados y preparados, miren lo interesante, ¿para qué? Para hacer siempre el bien. Posiblemente Dios quiere que yo pase muchas de las circunstancias de adversidad, de dolor, de escasez, de muerte, porque yo tengo que hacer el bien a otros. ¿Tienen preguntas hasta aquí, mis amados hermanos? Muy bien, mi hermana Sonia. No, señor. Está claro, pastor. Miren que la mejor consejería utiliza la escritura como Dios manda. ¿Qué significa esto? Tiene una perspectiva de la vida en un mundo caído. No es una respuesta al pecado. Hay que tener una perspectiva en el mundo caído. Una perspectiva correcta. Hacer frente a los muchos factores de la vida, desde la dinámica relacional hasta las dificultades circunstanciales y eternas que afrontamos. ¿Sí? Fíjense que uno se enamora y quiere casarse. Esa es una circunstancia relacional. Pero perseverar en el matrimonio es otra cosa. Celebrar bodas de plata es otra cosa, y de oro se alcanzan también. Criar hijos o no criar hijos. Cuando Dios no da hijos, a veces hay una carga, porque a veces los matrimonios se ven defectuosos. Pero si Dios no te ha dado hijos es porque es la voluntad de Dios. Pero yo quería, y miren, los que quieren no tienen, y los que no quieren, a veces Dios les da hasta mellizos. Queridos hermanos, el consejo de Dios nos deleita enseñando e instruyendo, desafiando a los compromisos básicos mientras se levanta nuestra perspectiva encima de nuestros dolores, alimentando nuestra fe y dándonos los motivos y acciones correctas para la vida. Porque la premisa, mis amados hermanos, es Dios existe. Denme un segundito. Ya voy. Muy bien, mis hermanos. Entonces, lo que tenemos en pantalla es que nosotros tenemos que considerar la mejor manera de usar la palabra de Dios. Y recuerden, no es para solucionar problemas de la vida de las personas. ¿Es claro este primer punto? Lo que yo quiero decir es que la palabra de Dios nos está haciendo apuntar a la eternidad. Ahora sí, diácono Mario. No, sí, señor, lo que está diciendo. Sí, lo que nos mostró en la diapositiva anterior era que Dios no responde a si somos estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, si somos negros, monos, rubios, si somos pobres, ricos, si somos depresivos o positivos. No responde a nada de eso. Exacto, muy bien, diácono. ¿Alguien tiene alguna pregunta referente a eso para poder aclarar si es necesario? ¿Está claro entonces todo? Muy bien. Muy bien. Entonces, me parece muy bien que ustedes están aprendiendo bien. Recuerden que la premisa del consejo de Dios tiene que ver con la perspectiva de que Dios existe. ¿Sí es claro hasta aquí lo que estoy diciendo, mis hermanos? Yo quiero tomarme la molestia de que ustedes de que yo me esté haciendo comprender bien con ustedes,
porque no es muy fácil, porque casi siempre las personas cuando buscan de Dios es porque están buscando que se les solucionen problemas puntuales. Y cuando nosotros vemos que ellos llegan a las iglesias y no pasan estos cambios, pues normalmente eso habla mal del evangelio. ¿Sí es claro? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Muy bien. Segundo punto, la consejería. La consejería requiere considerar el diseño de la vida humana. Entonces, ¿qué es importante que nosotros consideremos? Que Dios no nos va a dar un consejo que no podamos hacer. Así como honramos la Biblia usándola como Dios manda, también debemos honrar la vida humana cuando reconocemos que Dios la ha establecido. Esto es muy importante porque hoy en día nosotros tenemos una época que el cristianismo ha sido invadido de pietismo. ¿Qué significa esto? Que hay personas que te dicen, tú tienes una adversidad, un problema, una dificultad, una prueba, una tentación, comienzan, ayuna 3 días, luego ayuna 7 días, luego ayuna 40 días. Y la gran mayoría de las personas que ayunan todo ese tiempo casi siempre hacen trampa. Terminan mintiendo y deshonrando a Dios. ¿Por qué les digo esto? La Biblia dice que el ayuno es bueno, no dice que sea malo, que tiene buena reputación. Sin embargo, no tiene que ver con las luchas que tiene el creyente. Dios nos ha diseñado para responder sabiamente a las situaciones que nos rodean. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros vemos como vida, Dios ha determinado, ¿sí? Dios ha determinado una salida apropiada. Voy a hacerles un ejemplo, ¿no? Uno de los ejemplos particulares que yo quiero que tomemos es lo siguiente. Frente a la administración del dinero, 90% es nuestro, 10% es de Dios. Frente al 90% nuestro, Dios nos ha dado una prioridad que es nuestro hogar. Y lo tenemos que invertir sabiamente. Frente al tiempo, Dios ha determinado un tiempo prudencial de trabajo. 8, 9 horas, 10 horas máximo, no es más. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha diseñado para dormir aproximadamente de 6 horas a 8 horas cuando somos adultos y cuando son niños unas 12 horas. O sea, hay un diseño de Dios. Queridos hermanos, siempre la Biblia nos va a dar una solución a todas las cosas que podamos resolverlas sabiamente. O sea, que siempre demos la gloria a Dios. En la vida las personas no solamente tienen que razonar, también tienen que decidir. Y esto va a causar emociones en nuestros actos. Cuando usted aprenda a creer en Dios y a creerle a Dios, su emocionador va a estar espectacularmente sano. Por eso el salmista decía, mientras yo pequé, se envejecieron mis huesos. Lloraba de día y de noche, porque aunque estaba tomando malas decisiones y estaba pecando, su emocionador estaba sano, porque cuando usted hace el mal, tiene que dolerse. ¿Sí es claro hasta aquí, mis hermanos? Nadie puede sentirse orgulloso de estar pecando contra Dios.
Nadie puede estar sintiéndose orgulloso de estar desafiando a Dios. De hecho, el orgullo precede a la caída, porque Dios nos ha de derribar. Usar la Biblia conforme al diseño de Dios para hacerle justicia a nuestros empleados, pagarle lo que es justo, pagarles a tiempo, tratarlos con cariño, con respeto. Y asimismo los empleadores, hacerlo de la misma manera, eso es justo para el Señor. Que los hijos honren a sus padres y los padres eduquen a sus hijos. Que la esposa se sujete a su marido y que los maridos amen a su esposa. Queridos hermanos, necesitamos reconocer que el consejo de Dios es porque Él quiere que nosotros seamos instruidos, renovar nuestra mente para poner en práctica la voluntad de Dios y caminar en su propósito. La siguiente diapositiva tiene que ver con el tercer punto. El tercer punto tiene que ver... perdón, voy a tomar un texto de la Biblia en este segundo punto para aclarar algo. La consejería requiere considerar el diseño de la vida humana, ¿recuerdan? Y miren que comencé diciéndoles que el consejo de Dios no responde al pecado, sino responde a que Dios es consejero, a su naturaleza. Su palabra es verdad. El hombre requiere el consejo como diseño. Dios puso al hombre y no lo hizo sabiondo. ¿Sí es claro? La Biblia dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios. Esto es muy importante. Y luego hay una serie de indicaciones. Se dan cuenta que Dios, al ponerlos sobre la tierra, haciéndolos a la imagen y semejanza de Dios, el hombre no había caído en pecado. ¿Qué les hizo? Les dio consejo. ¿No les parece espectacular eso? Porque el consejo no tiene que ver con el pecado ni para resolución de problemas, sino para que ustedes y yo vivamos para Dios. ¿Qué hacer con los hijos en la casa? Fíjense que mientras que los hijos están pequeños, los padres tienen 3 herramientas. La oración, enseñarles la palabra y la vara, la correa, la disciplina. Cuando van creciendo los hijos, ya los hijos no necesitan vara, sino que oremos por ellos y que les enseñemos la disciplina o la palabra de Dios. Y cuando ya ellos salen del hogar, lo único que nos queda es la oración. Dios, miren lo extraordinario que da al hombre. Los pone en el Edén, no habían pecado y les da consejo. Ahora yo quiero en la siguiente diapositiva que vean qué consejo les va a dar, ¿sí? Es cómo vivir según su propósito. Perdón, no he pasado todavía a la otra diapositiva. Aquí abajo sale el corchete y dice todo este consejo tiene que ver cómo vivir con su propósito. Acá tiene que ver con trabajar, con tener un hogar, con tener hijos, con tener una economía para Dios. Dios los bendice. ¿Cómo los bendice? Dándole su consejo. Pregunto, ¿es a causa del pecado? No. No es para solucionar los problemas. Ay, Diosito, es que no sé si sembrar 5 matas de yuca o de papa. No sé si me caso con Pepita o con Fernandita. No, no tiene nada que ver con eso. Posiblemente por muchos años hemos dado malos consejos. Hemos querido solucionar los problemas, las circunstancias, las adversidades y no hemos dado el consejo que Dios pide que demos. En Ezequiel 36:25, señora, ¿tú? No, ahora. En Ezequiel 36:25 al 29, miren lo interesante, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos los limpiaré. Os daré un corazón nuevo y os pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en tierra que di a vuestros padres y a vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os dará hambre. ¿Qué es lo que me parece interesante de todo esto, queridos hermanos? Que esto tiene que ver con un sistema de vida de creer en Dios y creerle a Dios. Para eso necesitamos un corazón nuevo, o sea, un corazón que escuche consejo. Necesitamos un espíritu nuevo. Cuando la Biblia habla de un espíritu nuevo, es del ánimo, de la fortaleza, de las ganas, del ímpetu, de las decisiones que tomamos, de las emociones que sentimos. Porque el corazón nuevo es un corazón vivo para con Dios. Y miren, el Espíritu de Dios necesitamos, que el Espíritu de Dios es por naturaleza consejero. Cuando hablamos del Espíritu Santo, habla de que Él nos recordará. O sea, usted tiene que leer la Biblia para recordar el consejo. Nos guiará, nos enseñará, nos exhortará, nos consolará. Y tendremos así una voluntad libre. Aquel que escucha el consejo de Dios tiene una voluntad libre. Yo conozco muchas personas que tú les das el consejo, pero realmente no lo escuchan, porque escuchan la voz de su corazón. Debemos recordar que el consejo de Dios siempre está propiciando la reconciliación. Entonces, mis amados hermanos, miren algo muy importante de la necesidad del consejo, porque el consejo de Dios va a abarcar la moralidad del ser humano, la manera de adorar del ser humano, la manera de comportarse socialmente del ser humano, el cuidado de su propia vida, de su hogar. Y va a ordenar la vida de tal manera que le va a decir que necesita descanso. La consejería no solo es necesaria, mis amados hermanos, no es necesaria en respuesta a los problemas percibidos de la vida de una persona. Es importante entender que necesitamos para vivir para Dios y no libres de Dios. ¿Sí? ¿Sí me están comprendiendo? La consejería no es solo es necesaria en respuesta a los problemas percibidos en la vida de una persona. Es importante entender que necesitamos vivir para Dios y no libres de Dios. Siempre tendremos problemas. Hagamos bien o no hagamos bien. Siempre habrá adversidad. Siempre habrán circunstancias difíciles. La palabra de Dios, miren, nos dice para ser felices, ¿cómo responde? Solo quiero que vean las bienaventuranzas un poquito. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. O sea, felices los que viven. O sea, si usted anda en la voluntad de Dios, va a ser feliz. Eso no garantiza que su resultado sea como el mundo espera. Las personas dicen, si tú trabajas harto, tienes que ser rico. La Biblia, ¿qué dice frente al trabajo? Trabajamos como para el Señor y la recompensa viene de Dios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Felices son los que tienen la voluntad de buscar a Dios, de decidir conforme Dios está indicando en su palabra. Felices son los sabios, o sea, los que no pecan, los que se apartan de sus pecados, de los pecados de los demás. Es muy fácil juzgar al adúltero. ¿Qué tan fácil es juzgar al chismoso? Es tan fácil juzgar al perezoso. Pero qué tan fácil es juzgar al que se enoja por todo. Es tan fácil juzgar a aquellos que están haciendo siempre el mal y nosotros que muchas veces no nos queremos apartar del mal.
La palabra de Dios, queridos hermanos, nos da un indicador que para ser felices con relación a Dios hay que creerle a Dios. Entonces, el próximo consejo que ustedes vayan a dar o vayan a recibir tiene que ser con relación a la eternidad y de vivir para Dios, no para resolver nuestros problemas. Eso es secundario. De hecho, dice la Biblia, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Qué horas son? Muy bien. La consejería entonces no está centrada en el problema, sino en Cristo. Habiendo reconocido que la consejería es iniciada a veces por el problema, es importante señalar, queridos hermanos, que no está enfocada en el problema. La atención debe centrarse en Jesucristo y en cómo el corazón de la persona debe responder a él en medio de los dolores a los que se enfrenta. Alguien puede venir y decirme, es que mi esposo es abusivo, es mi esposa abusiva, o mi jefe es malvado, o no me pagan lo que es justo, o como alguien llegó delante del Señor, he venido para que tú repartas nuestra herencia con mis hermanos. Y el Señor, ¿qué les dijo? ¿Quién me ha puesto como juez entre ustedes? Queridos hermanos, lo primero que debemos entender es que debemos reorientar el propósito de nuestra vida. Es para adorar al Señor. El problema de tu prójimo y del pecado de tu prójimo, déjalo que Dios lo solucione con tu prójimo. Tú obra bien, porque tú estás llamado a adorar. En lugar de adorar las cosas creadas, la persona adora al Creador por medio del Evangelio de Jesucristo. Queridos hermanos, miren, el consejo no está para solucionar el problema, la circunstancia. El consejo es para glorificar a Dios y a veces lo que tenemos que hacer es obedecer y no agradar a los seres humanos. Segundo, el punto más importante de la consejería no es cómo puedo mejorar, sino qué está adorando mi corazón. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, porque de la abundancia del corazón hablará de nuestra boca, porque de nuestro corazón mana la vida o mana la muerte. Pregunto, ¿qué está adorando usted? ¿A quién hace caso? ¿A quién se rinde? ¿Sí es claro? Señor. ¿Alguna pregunta, alguna opinión? No, señor. Muy bien, ¿algún aporte? Recuerden, Dios reveló su palabra no a causa del pecado, sino a causa de que Él es consejero. Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Isaías 28:29, también esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Y Salmo 24, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo su consejo. Miren lo interesante, queridos hermanos. Lo que debe prevalecer es la voluntad del Señor, no nuestro propio consejo. Y muchas de las cosas que estamos pensando, planeando, Dios quiera que sean frustradas. Les voy a decir algo que yo le dije a una hermana en esta semana que comenzamos. La providencia de Dios no señala la voluntad de Dios. Voy a hacer un ejemplo. Si alguno está necesitando trabajo, ¿es lícito o no es lícito buscar trabajo? ¿Ustedes qué opinan? Si alguno necesita trabajo, ¿es lícito buscar trabajo?
Claro que sí. Entonces alguno dirá, pastor, estoy orando y que si es la voluntad de Dios me salga este trabajo. Y hay personas que buscan trabajo fuera de este país. Para un hombre casado, buscar un trabajo fuera del lugar donde vive, ¿es lícito o no es lícito? No es lícito. La Biblia dice que para el matrimonio, el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. O sea, ¿qué quiere decir? Que el matrimonio es un pacto delante de Dios, sagrado, no sacramental, que tiene que ver con el compromiso de unirme todos los días, cada día de mi vida, a esa persona. Pero la persona pudiera decir, pastor, pero es voluntad de Dios porque el trabajo me salió. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Queridos hermanos, el consejo es fácil. Cuénteme, a ver, Jenicita. Que esté con su esposa. Muy bien. Y si le salió el trabajo en el exterior y la tiene que dejar 6 meses, 1 año. Entonces le toca rechazar el trabajo. Es difícil la situación que se está presentando ahí, ¿no? No se la llevan. Yo quiero que nosotros consideremos, queridos hermanos, por eso el consejo de Dios no tiene que ver con la solución de un problema, sino de la gloria de Dios y de vivir al Señor. El Salmo 24 dice, te dé conforme al deseo de tu corazón. Y uno dice, wow, voy a pedir esto, voy a pedir lo otro. Y cumpla todo tu consejo. O sea que mi corazón tiene que estar afinado con el consejo de Dios. No con mis pensamientos. Si no estoy siendo claro, por favor, pregúntenme. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Ahora, deben tener cuidado con este proverbio, porque nosotros no sabemos a veces qué decidir. Entonces uno dice, ay no, pero este primero que yo pensé, este es, porque no se me ha quitado de la cabeza. Y esto debe ser el consejo de Jehová. No, cuando la Biblia dice que el consejo de Jehová permanecerá, quiere decir que está escrito en la palabra de Dios y que no cambia. Proverbio, querida hermana Sonia, 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Qué quiere decir? Que el creyente vive bajo principios. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y el Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay muchas personas que les van a aconsejar cómo vivir, cómo hacer negocios, cómo invertir, cómo asistir aún a la iglesia, cómo vivir su vida de matrimonio. Pero queridos hermanos, asegúrese que el que le esté dando el consejo sea un hombre de Dios, una mujer de Dios y no un pecador, un escarnecedor. Y ya nos quedan 2 diapositivas. Isaías 25:1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré tu nombre, porque tú has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmes. ¿A qué se está refiriendo? A la palabra de Dios. Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que andes, en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser consejero? Estudie la palabra de Dios. Con esta terminamos. Proverbios 4:20-21, hijo mío,
está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. 3 cosas quiero aplicar referente a eso. ¿Cómo lo puedes hacer? Leyendo la palabra de Dios y meditándola. Eso es 1. 2, asistiendo y congregándote, porque cantamos con la palabra, oramos con la palabra y predicamos con la palabra. Y 3, cuando vayas a decidir, comprueba, asegúrate que esa es la voluntad de Dios. Apreciados hermanos, vamos a dejar un tiempo para sus preguntas, sus aportes. Aquí estoy. No, solo pastor, quiero decir que realmente el principio de la sabiduría está en el temor de Jehová, ¿no? O sea, el buen consejo siempre se va a basar en los principios de Dios, porque realmente nuestro concepto no vale nada. De hecho, hoy he escuchado una predicación, la última predicación que usted subió a YouTube y hablaba usted mucho sobre ese tema, ¿no? Porque nosotros siempre queremos correr a nuestra propia sabiduría, pero eso nos descarrila en el mundo totalmente. Más Dios siempre nos va a llevar por el buen camino. Muy bien, hijo. ¿Alguien más? Jairito. Jairo. ¿Algún aporte más entonces? No, pastor, Sí. todo muy claro. Consejería. Agradecerle por la enseñanza, pastor, y muy claro que el consejo no obedece al pecado del hombre, ni a las circunstancias, ni a nada de esto, sino a la naturaleza de Dios, a Dios, que es el Señor, ¿no? Muchas gracias, pastor. Muy bien. A mi hermana Andrea. Señor, Sí, lo que iba, pues era como a, cuando se habla de que el consejo es la voluntad de Dios, no es algo que estamos esperando que caiga de los cielos o que caiga esperar una señal ni nada, sino que el consejo de Dios está escrito a través de toda la palabra. No es como echar suertes o a ver qué página abro y lo que me salga eso es, sino que a través de toda la Biblia está el consejo. Ejemplo, si dice no robarás, eso es válido desde Génesis hasta Apocalipsis. robar necesariamente algo material. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Pues, pastor, el consejo debe estar centrado en Cristo, en la palabra, para la gloria del Señor y no está basado en las circunstancias, ni en los problemas, ni en los desafíos que enfrentamos como hijos de Dios. Y de verdad, gracias por el tema de hoy. Muy bien. Algo que es muy importante que quiero que quede, o sea, hay muchas circunstancias de la vida que responden a nuestra naturaleza, a nuestra época y no van a cambiar. A la iglesia en Venezuela, por ejemplo, tiene que vivir en medio de la austeridad, de la escasez, de un mal gobierno, de la corrupción. Ellos eligieron mal. En su momento, la iglesia no salió y no votó. Y votaron mal, tal vez, escogieron mal. Y ahora están habiendo consecuencias. Sin embargo, ellos siguen siendo cristianos, Dios los está sosteniendo. Sus circunstancias no van a cambiar, pero siguen siendo hijos de Dios. Muy bien, mi hermana Sonia. Y conocer la palabra de Dios nos tiene que hacer pensar en la vida eterna. La pregunta mía es, ¿van a seguir ustedes viviendo bajo las circunstancias
o bajo el consejo de Dios? Si les preguntara, ¿su matrimonio tiene que ver con la gloria de Dios? Por decir en el caso de Juan David, que acá es el único niño que está estudiando. Juan David está terminando su bachillerato. Es para la gloria de Dios. No es para que le vaya bien en la vida. Señora. Entonces, nosotros tenemos que comprender las cosas. ¿Sí? ¿Por qué ustedes están trabajando? ¿Para sobrevivir o para amasar fortuna? ¿O para invertir en el reino de Dios? ¿Cuáles son sus proyectos? Porque mucho de lo que ustedes están hoy pensando y meditando tiene que ver con el futuro, y en el futuro vamos a ver una cosecha de resultados. Como padres, ustedes están invirtiendo tiempo con sus hijos de enseñarles la palabra. Aunque ustedes no crean, aquí, yo estoy como pastor, como profesor y como padre. Mi hijo Juan David está siendo instruido. Le están dedicando el tiempo para poder orar con ellos, para poder darles una palabra de ánimo, para decirles, hijo, hija, te quiero ver predicar, te quiero ver en la iglesia, cásate en la iglesia, quiero que tengas una familia en la iglesia. O están diciendo, no, yo quiero primero que acabes tu universidad y que tengas títulos y que viajes por el mundo y luego te casas. ¿Cuál es el principio de Dios? ¿Cuáles son los consejos de Dios? Y recuerden que el consejo no tiene que ver con solucionar el problema a alguien. Yo, por decir, sé que a Nata le busca mucho para pedirle consejos sobre situaciones, pero lo fundamental es, ¿estás considerando que eres pecador, que eres pecadora, que necesitas del perdón de Dios, que necesitas ver que tienes una eternidad garantizada, porque si no crees en Cristo te irás al infierno? Más allá de la circunstancia con los hijos, con el esposo o con la economía, esto es algo muy importante. Tenemos que considerar, mis amados hermanos, el consejo no es a causa del pecado, no es para resolver problemas, es para mostrarnos a Cristo, para que vivamos una vida centrada en Cristo y comprender que todos nuestros esfuerzos como familia de Dios tiene que ver con la gloria de Cristo. ¿Algo más, mis hermanos? No, nada, pastor, gracias por el curso, por las clases que están aclarando muchas cosas y dudas con que de pronto algunos quedamos en un curso de consejería anterior, entonces nos aclara muchas cosas. No, no te preocupes, acá está el pastor. El consejo de Dios no es una fórmula mágica para solucionar nuestros problemas, ni de carácter, ni físicos, ni emocionales, ni biológicos, ni mentales, ni espirituales. Sí, viendo estas dos clases se da uno cuenta que no se trata de seguir ningún método, ni no es más allá, es más profundo. Ni punto uno, ni punto dos, sino que realmente es con los ojos en la eternidad. Muy bien. Vamos entonces a despedirnos en oración. Vamos a pedirle a nuestra hermana Jenny que nos despida en oración. Ella siempre está muy juiciosa, muy silenciosa, y esta noche tiene el privilegio de orar por nosotros los pecadores. Gracias, Pastor. Señor Dios, Padre Todopoderoso, gracias, Señor, te damos por este estudio, porque, Señor, a cada día aprendemos más de ti, porque sabemos que siempre que tengamos que tomar decisiones debemos acatarnos a tu consejo que está en la palabra de Dios que tú dejaste, Señor, que no debemos dejarnos guiar por nuestros criterios, Señor. Permítenos, Señor, ser sabios, seguir siendo instruidos, Señor, poner tu palabra, Señor, en práctica, Señor, para que tú des en nuestros corazones, que sigamos fieles a ti. Padre Santo, gracias por la enseñanza del pastor, por tu tiempo para con nosotros. Gracias por los hermanos que están conectados. Bendice nuestras familias y cuídalas en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Nos vemos dentro de 8 días. Que el Señor les bendiga. Hermana Sonia, Jairo, Jenny, Andresito, Marcos, qué bueno verlo.
No lo había visto. Juan David, Hasta luego, Natalia, hermanos. Diácono, Que Dios les luego. bendiga. Adrianita, el Señor les bendiga. Hijo, Chao. Sergio, nos vemos. Hasta mañana, que descansen. Bendiciones. Hasta mañana a todos, bendiciones.